Presidente, hablemos de Centroamérica actualmente, de la circunstancia centroamericana. ¿Caben desplantes diplomáticos que los hay entre Nicaragua y Costa Rica, los hay también en el norte, en el sentido de que no se atienden, no se van a las tomas de posesión, no se hablan, se critican, lo que son de otro sentido serían pueblos hermanos? ¿Caben eso? Porque aquí mismo en Costa Rica hay mucha rispidez con el gobierno de Nicaragua, pero también la hay en el Triángulo del Norte. Pero de todas maneras, si bien lo que usted dice es cierto, hemos avanzado en ese campo. La verdad es que cuando yo ingresé en la vida política de mi país como ministro de Planificación en los 70s, Costa Rica era el único gobierno civil, todos los demás eran militares. Cuando yo acompañaba a reuniones de presidentes, al presidente José Figueres de Costa Rica, uno se sentía incómodo porque todos los demás presidentes vestían uniforme militar. Esos tiempos los hemos dejado atrás y creo que para siempre, ojalá. Por lo menos así creíamos, hasta que vino el golpe de Estado en Honduras. Y a mí de nuevo me pidieron que fuera mediador. Y Fue anfitrión incluso. Sí. Aquí Exactamente. en esta sala, en esta biblioteca mía, no pude sentar a Micheletti con el presidente. Pero me llama la atención, déjeme le hago una pregunta puntual. ¿Usted afirma que lo que pasó en Honduras fue un golpe de Estado? Sí, señor. Digo, porque por más que ellos dicen que fue una cosa constitucional. No. No. Fue un golpe de Estado. Mel Zelaya se vino para Costa Rica cuando lo sacaron con una metralleta de su casa, casi que venía en pijamas. Yo me fui a recibirlo al aeropuerto y fui el primero en decirle al mundo que la tarea fundamental de la comunidad internacional era restablecer a Mel Zelaya, restablecer el orden constitucional en Honduras y que el restablecimiento del orden constitucional pasaba porque volviera Mel Zelaya a la presidencia de su país. Y después creo que todo el mundo aceptó que era un golpe de Estado. Pero lo que le quería decir es que recuerde que en 1969 Honduras y El Salvador pelearon por un partido de fútbol, una guerra. Es decir, en aquel tiempo éramos tan proclives a acudir a las armas por alguna diferencia tan estúpida como la guerra del fútbol entre esos dos países. Hoy somos más civilizados, estamos en La Haya, acudimos al derecho internacional, le pedimos a jueces absolutamente independientes que sean los que nos digan quién tiene razón en las diferencias entre nuestros países. Claro. Señor presidente, usted acaba de hacer un escrito que salió en el Washington Post refiriéndose a esta drama humano, tragedia humana de los niños centroamericanos en la frontera de Estados Unidos con México. Y usted, en su vocación pacifista, muy elocuentemente hablaba acerca de si tan solo una fracción de lo que se gasta Estados Unidos en armamento pudiera gastarse en ayudar a la educación en Centroamérica, toda la diferencia que se haría. La pregunta que yo hago, ese tipo de planteamientos que suenan lógicos, la pregunta es, ¿son realistas? ¿Será posible? Porque definitivamente el planteamiento es lógico, pero no hay nada que se acerque al respecto, ni pareciera haber, ni pareciera ser que fuera posible, por razones ilógicas seguramente. Entonces la pregunta es si es posible un tipo de esos planteamientos. Por supuesto que sí. Lo que no hay en el Congreso de Estados Unidos es voluntad ni visión. Si no hay voluntad, no hay visión, entonces no es posible. Bueno, es difícil, pero uno no puede renunciar a eso. Uno no puede renunciar a pensar en grande. Uno no puede renunciar a lo que alguna gente puede considerar que son quimeras, que son quijotadas. La paz en Centroamérica, todo el mundo me decía, eso es una quijotada de Oscar Arias. Eso no se va a lograr nunca. Y no fue así. ¿Qué es lo que pasa con Estados Unidos? Estados Unidos
los republicanos le critican a Obama de que no ha incrementado el gasto militar, de que está debilitando a Estados Unidos en su papel de policía del mundo, que no le corresponde y que cada vez es menor, felizmente, porque cada vez avanzamos más a este multilateralismo donde Naciones Unidas debería jugar un papel más importante y no menos importante como en el pasado. Digamos, Estados Unidos no necesita 700 mil millones de dólares para defenderse. El mundo no necesita 1,3 o 4 trillones de dólares en armas y soldados para lograr vivir un mundo en que haya menos conflictos. Como decíamos antes, deberíamos utilizar un poco más la negociación, el diálogo para tratar de solucionar estos conflictos. Y me parece que más importante aún, deberíamos dedicar más recursos a tratar de que no se creen estos conflictos. El tema que usted está mencionando, el de los niños centroamericanos arriesgando sus vidas para irse a Estados Unidos, es casualmente un ejemplo de esto que yo he venido diciendo durante más de 40 años. La pobreza no necesita pasaporte para viajar. Estos niños son los pandilleros, son los guerrilleros de antes que hoy son pandilleros. Es una generación perdida, una generación que andaba con una metralla en las montañas peleando tanto en el ejército como en la guerrilla y que nunca pudieron recibir la educación y hoy por lo tanto se fueron hace muchos años y estos son los hijos de los pandilleros de Los Ángeles que han regresado. Las maras en Guatemala, en El Salvador y en Honduras, es esa generación perdida. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué Obama pide 3.800 millones de dólares para ser gastados en Texas? ¿Por qué no se hacen un programa como el que hice yo en el segundo gobierno, que aquí se llama Avancemos, en Brasil se llama Bolsa Familia, en México se llama Oportunidades, que ahora veo que su presidente Peña Nieto le está cambiando el nombre, pero que lo que pretende es darle un poco de dinero a las madres para que sus hijos permanezcan en el colegio. Si Estados Unidos financiara eso en Guatemala, en El Salvador y en Honduras, y tuviéramos un verdadero ejército de estos jóvenes estudiando, no estaría sucediendo lo que está sucediendo. Absolutamente. Ahora, eso es sí Estados Unidos haría, pero yo le pregunto yo ahora a usted, ¿cuál es la responsabilidad de Centroamérica? ¿Qué se puede hacer en casa en lugar de ir a pedir ayuda a un tercero que de nuevo no parece que en el futuro cercano lo vaya a hacer? Bueno, vamos a ver, tenemos alguna responsabilidad. Los estados centroamericanos son estados muy débiles, son estados muy pobres. Los ricos centroamericanos no pagan los impuestos que deberían pagar. Esto es valedero para toda América Latina, pero sobre todo para Centroamérica. Los sistemas tributarios de Centroamérica son de los más regresivos del mundo. Eso por un lado. Segundo, tenemos estados tan débiles que para financiar estos programas, como el Avancemos de Costa Rica, en mi segundo gobierno, se requiere mucho dinero. Y la paradoja es que la región del mundo donde el gasto militar más ha aumentado en los últimos 10 años es casualmente aquí en América Latina. Esta es una paradoja que no tiene ningún sentido. Si no tiene sentido que Venezuela, con la crisis económica que está viviendo, el empobrecimiento de la sociedad venezolana, le compren a los rusos 4.000 millones de dólares en armas. No tiene ningún sentido con las favelas de Río y de todo Brasil, que el gobierno brasileño se gaste 5.000 millones de dólares comprando aviones Gripen a los suecos. Y esto es cierto en América Central. Pero por otro lado, ¿no le parece a usted absolutamente absurdo, irracional y si se quiere inmoral, para usar una palabra mucho más fuerte, que la ayuda externa sea menos de 1/10 parte de lo que es el gasto militar en el mundo? Y que la ayuda externa que en tiempos de guerra
nos daban a nosotros, los centroamericanos, los Estados Unidos, nos la quitaron cuando hicimos la paz. O sea que en lugar de premiarnos por haber tenido la valentía 5 presidentes de ponernos de acuerdo alrededor de una mesa de negociación en Ciudad de Guatemala, más bien nos castigaran quitándonos esa ayuda. Al regresar. O concesionamos obra pública o no se construye. América Latina ya escogió, porque es decir, las concesiones de obras públicas en América Latina son tema general, eso van desde Perú hasta México, en todas partes.